y les voy a recordar rápidamente que el, el convenio de los signos, ¿sale? El convenio de los signos para que, para que recuerden. Esto es para que ustedes siempre estén pendientes si el sistema recibe calor o lo está donando, ¿verdad? Si está recibiendo calor van a ser los signos positivos. Si lo está cediendo al entorno, van a ser signos negativos. Y el trabajo también. Si está entrando trabajo, es positivo. Si está saliendo trabajo, es negativo. Y lo importante aquí es que recuerden ustedes que son de signos contrarios, ¿verdad? Tienen diferentes signos en lo que es calor y trabajo, ¿de acuerdo? Entonces ahí eso es muy importante recordarlo. Ahí dedujimos cómo se calculaba el trabajo termodinámico, que iba a ser igual a menos presión por cambio de volumen. Ahorita vamos a hacer una aclaración en esa fórmula para que conozcan qué presión vamos a poner ahí y por qué está representada de esa forma la parte del trabajo. ¿Ok? Y bueno, de ahí también empezamos a decir que cómo yo puedo relacionar el calor y el trabajo. Y les dijimos que eso se podía hacer a través de la llamada energía interna, ¿cierto? La energía interna era la que podía relacionar calor y trabajo. Y yo les di tres definiciones. La primera es que era la sumatoria de todas las energías de un sistema. La segunda es que es el calor que se gana o se pierde, perdón, en ese sistema cuando el calor es, perdón, cuando el volumen es constante. Calor que gano y pierdo cuando el volumen es constante. Y la tercera definición que les decía que era la mía, ¿verdad? Que esa no venía en los libros, era personal, era el ki, ¿verdad? Y pues yo les comentaba, por ejemplo, que si yo tenía un automóvil que estaba en una rampa, en un plano inclinado, con un cierto ángulo, pues ese automóvil al descender por la rampa y al encontrarse a una cierta altura, pues sí tenía una energía potencial. Cuando ya comenzara el movimiento, cuando ya tuviera una velocidad a la que avanzara, iba a tener una energía cinética y que esos términos los podía yo agregar a la energía interna. ¿Sí? El calor que tiene, el trabajo que hace, más la energía cinética que está ejerciendo, su energía potencial. Yo le decía que, por ejemplo, si en un sistema cilindro-pistón yo colocaba una resistencia eléctrica para calentar en la parte interna, pues también tenía esa energía, ¿no? Que era la EE, la energía eléctrica, que si existía energía magnética se la podíamos sumar, si había una reacción química ahí, que colocáramos dos sustancias o tres o más que estuvieran reaccionando químicamente, pues había energía química, y etcétera, ¿sale? Y aquí dijimos nosotros que íbamos a estudiar por lo pronto los sistemas en donde todas las energías que tenemos a la derecha del calor y el trabajo, pues vamos a despreciarlas, ¿verdad? Van a ser despreciables o no las tenemos, ¿sale? No están en el sistema o son despreciables. Y por lo tanto, nos íbamos a quedar con la forma acortada de la primera ley, porque esa dijimos que se llamaba primera ley de la termodinámica. Íbamos a hacer la forma acortada, que iba a ser calor más trabajo, ¿sale? Esa va a ser nuestra primera ley para los sistemas reversibles, con gases ideales que vamos a estudiar y donde solamente se va a tener un cambio de calor y de trabajo. Todo lo demás va a ser considerado despreciable o que no está en el sistema. ¿De acuerdo? Y ahí está lo del ki, que yo les decía que una persona, pues dentro de nosotros tenemos energía química que traemos en el metabolismo, tenemos pues, una corriente eléctrica, generamos un campo magnético, caminamos y tenemos energía cinética, tenemos una cierta energía potencial, en fin, tenemos muchas energías involucradas, ¿vale? Podemos ejercer trabajo y que todas esas situaciones que tenemos en nuestro cuerpo, al sumarlas, salud,
Es la llamada energía interna que tenemos y eso es lo que le llamábamos el ki, ¿cierto? Para que vean cómo era el ejemplo, para tratar de que ustedes dimensionaran, entendieran de qué se trata la energía interna y que está involucrada en la primera ley de la termodinámica. Y esta ley es una ley de balance de energía. ¿Sale? Es un balance de energía. Todas las energías que nosotros tenemos en un sistema se balancean ahí, es una sumatoria. ¿De acuerdo? Y bueno, ya teniendo esta parte de la primera ley y lo que es el trabajo, la fórmula de trabajo, vamos a empezar a ver algunas situaciones que se derivan de esta primera ley de la termodinámica. ¿Sale? Entonces, aquí viene la primera situación. La primera situación es la siguiente, mire. Yo tengo aquí un pistón, vamos a hacer un sistema pistón, cilindro, cilindro, pistón. Aquí lo tenemos y vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿de acuerdo? Que por eso estamos proponiendo en el laboratorio el experimento que se llama variables termodinámicas. ¿Sale? Nosotros ya habíamos discutido previamente que sobre este pistón se está ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Que es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? La presión atmosférica o la presión del entorno ejerce una fuerza sobre un sistema. ¿Sale? El entorno está empujando el sistema o lo está permitiendo que el sistema empuje al entorno. Hay una fuerza ahí. ¿Sale? Nosotros la más conocida pues es la presión atmosférica sobre ese sistema. Y dijimos que aquí en las paredes, en esta parte que estoy como resaltando, aquí había una fuerza de roce que hay que vencer para poder empezar a tener movimiento, ¿sale? Y que esta fuerza de roce nosotros podemos transformarla a una presión que tiene que tener mínimo el gas para comenzar a desplazar la pared, ya sea en expansión o en compresión, ¿verdad? ¿Sale? Que llegamos a un cierto valor en donde la atmósfera ya empuja al gas y lo comprime, porque la presión descendió a tal valor que permite que la presión atmosférica sea mayor y va a apachurrar al gas. O al revés, le agregamos energía al gas que tenemos aquí adentro. Aquí adentro tenemos un gas ideal, sale de comportamiento ideal. Y si yo le agrego una energía, ese gas se expande y requiere llegar a una cierta cantidad de presión para comenzar el movimiento de la pared. ¿Sale? Entonces esta fuerza la pasamos a presión de roce, que pues obviamente dijimos que iba a ser la fuerza debida al roce sobre el área que tiene contacto con el cilindro, que sería en este caso, pues toda esta área, ¿verdad? No la cara del pistón, sino su costado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dijimos que hay algo que conocemos como presión de oposición, que normalmente la representamos como P o P, presión de oposición. Y esta presión de oposición es la que nosotros tenemos que vencer para poder tener una expansión. ¿De acuerdo? Y que entonces la presión de oposición iba a ser igual en este caso, que es particular que tenemos de ese sistema cilindro pistón, igual a la presión atmosférica más la presión debida al roce. Entonces, esa presión de oposición va a ser la que yo requiero vencer para poderme expandir, ¿sale? Entonces, si yo ya vi que el trabajo, su fórmula analítica era menos presión por cambio de volumen, esta presión que tengo aquí va a ser la presión de oposición, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto,
el trabajo va a ser igual a la menos presión de oposición por cambio de volumen. ¿De acuerdo? Dijimos que hasta nos da los signos. Si yo tengo un volumen mayor final al inicial, pues el delta V va a ser positivo y más por menos es negativo, y estoy correcto porque las expansiones, el trabajo es negativo. Y al revés, si comprimimos ese sistema, el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1, y entonces el delta del delta V, el delta de volumen, va a ser igual a un número negativo, y menos por menos da más. ¿Sale? Por eso era la importancia de decirles con anterioridad el por qué tenemos este signo aquí, para poder ir teniendo ya la convención de signos agregada a la expresión. ¿Sale? Acuérdense ustedes que pues ya esto desarrollado sería trabajo igual a menos presión de oposición, volumen 2 menos volumen 1, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, esto es como para hacer algunas aclaraciones de qué presión sería la que tenemos ahí, porque esa es la que tenemos que nosotros tener por lo menos y vencer para comenzar con el movimiento de la pared y por lo tanto ejercer un trabajo, ¿sale? Realizarlo. ¿Va que va? No sé si tengan hasta ahí dudas. ¿Cuál es la presión de oposición? Esa es la que vamos a nosotros a estar trabajando para las expansiones. Y ahorita vamos a ver algunas consecuencias porque no siempre vamos a tener un cambio de volumen, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no soy capaz de expandir esa pared, pero sí le agregué energía a nuestro sistema o le retiré energía y el volumen no cambió? ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? ¿Sale? Entonces, para ello, no sé si puedo cambiarle, si le puedo cambiar ahí. Pregúnteme. Sí, al anterior, claro que sí. Este de aquí, esta de acá, acuérdense, es la de los signos, ¿sale? ¿Vale? El de la primera ley, eh, perdone usted, sí. Y finalmente esta es la que hicimos para aclarar esa presión del trabajo que tenemos en nuestra fórmula analítica. ¿A qué se refiere? Porque recuerden que la fórmula, esta es la fórmula analítica, hasta le voy a poner aquí analítica, ¿verdad? Analítica, ¿sale, vale? Y la fórmula formal, la expresión formal, perdón, es la que es con derivada, ¿se acuerdan? Trabajo igual a menos presión por cambio de volumen, ¿ok? Esa es la formal, la que todavía no conocemos los límites y todavía no la integramos. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Las consecuencias de estos cambios. Entonces, si ustedes recordarán, a un gas yo le puedo medir hasta lo vamos a ocupar este dibujo de una vez para que lo entendamos. El gas tiene una presión, un volumen, una temperatura y una cantidad de gas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El, la presión, el volumen y la temperatura pueden cambiar sin problema. ¿Sale? Ahí la característica de estos sistemas que son cerrados, ¿verdad? Porque están siendo cerrados, no está abierto para que se escape el gas con facilidad, sino la intención que nosotros tenemos en la cuestión automotriz es que el gas esté encerrado ahí para que ejerza una fuerza sobre la cara del pistón y lo mueva, ¿verdad? Que tengamos movimiento. Entonces este va a ser un sistema cerrado. Entonces vamos a aclarar aquí que en estos sistemas, aquí la cantidad de gas va a ser constante. ¿Sale? No se va a mover. Y entonces aquí vamos a tener en cambio la presión, el volumen y la temperatura, que es presión, volumen y temperatura. Voy a poner aquí una flechita.
cambian. ¿De acuerdo? ¿Vale, vale? Esos van a cambiar, van a moverse. Entonces, ahorita que me indiquen que le podamos cambiar, vamos a ver qué pasa con cada una de estas variables para ¿qué va a pasar con el trabajo, el calor y la energía interna, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a ponerlo ahora así. Por eso es que yo voy a poner primero aquí, voy a dividir mi hoja en tres, ¿sale? Lo voy a dividir en tres. ¿A qué va? Y voy a empezar yo primero. No sé cómo luego los libros lo abordan diferente, pero vamos a empezar aquí con volumen. Yo voy a empezar cuando el volumen es constante, constante. ¿Sale? Cuando el volumen es constante, estos procesos se van a conocer como procesos isocóricos. También se pueden conocer como procesos isométricos. O finalmente también lo pueden hallar como proceso bueno, aquí va con mayúscula, ¿verdad? Isovolumétrico. Pues todos los nombres denotan que el volumen es constante, no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Nuestra fórmula de trabajo, nuestra fórmula analítica de trabajo dice que es igual a menos presión por cambio de volumen, ¿verdad? Que sería volumen 2 menos volumen 1, ¿cierto? Entonces, si el volumen es igual el del inicio que el del final, pues exactamente, ¿verdad? El delta V daría cero y por lo tanto el trabajo, cuando yo no tengo cambio de volumen, es cero, no voy a hacer trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no estoy teniendo una distancia que se está recorriendo un elemento. Entonces, el trabajo va a ser cero cuando tenemos volumen constante. Y por lo tanto, si ustedes recuerdan, dijimos que nuestra primera ley iba a ser energía interna igual a calor más trabajo, ¿ok? Y si el trabajo es cero, pues este término de aquí valdría cero, ¿cierto? Y por lo tanto, la energía interna va a ser igual al calor. Y cierto, no es cierto, yo les dije en las tres definiciones que mencionamos, dos del libro y una mía, que la energía interna iba a ser igual a el calor que gano o el calor que pierdo a volumen constante, ¿cierto? Entonces ahí está demostrado. Por eso es que sabemos que también podemos contar con esa definición de la energía interna. La energía interna siempre, siempre, siempre va a ser igual al calor ganado o al calor perdido a volumen constante. ¿Sale? Eso es otra de las definiciones que nos va a permitir establecer una fórmula analítica para determinarla. Aquí lo que vamos a aclarar siempre es que en todos los casos ustedes van a observar que el calor no lo podemos determinar de forma directa. El calor siempre lo vamos a tener que estar calculando y determinando de forma indirecta, ¿sale? No hay manera de calcularlo aún de una forma directa, no hay una fórmula directa, siempre lo hacemos de forma indirecta. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes la ley cero que habíamos estado revisando, que era el calor es igual a qué? A la masa, calor específico, delta T, ¿verdad? Cambio de calor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo puedo definir la energía interna como un símil de la ley cero. ¿Sale? Un símil de la ley cero. Entonces, porque inclusive la ley cero, el calor lo tengo que determinar de forma indirecta a través del cambio de temperatura. Entonces,
de forma similar, porque esta es una expresión de la ley cero, ¿sí? Aquí voy a poner, por lo tanto, la energía interna, en vez de colocar masa, porque tenemos un gas, voy a poner moles, ¿de acuerdo? Y luego, en lugar de tener el calor específico pues no está diciéndonos si ese parámetro se determinó con alguna variable constante. Y aquí, como ya sabemos que estamos a volumen constante, le voy a poner CB, ¿sale? Que se llama capacidad calorífica a volumen constante. ¿De acuerdo? Así se va a llamar capacidad calorífica a volumen constante, que sería como el calor específico. ¿Y qué me falta ponerle? El delta T. ¿Sale? Entonces siempre vamos a poder determinar la energía interna con esta fórmula de la cantidad de materia por su capacidad calorífica, en este caso a volumen constante, por el cambio de temperatura. ¿Sale? Hola, avestruz, sí o sí. Ahí está. Ya definido cuánto vale el trabajo, cuánto valdría el calor, que sería pues, lo que vale la energía interna, y la energía interna pues es moles CB delta T. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? Yo sí. ¿Tenemos broncas hasta ahí? Luego, ese fue el volumen. Después yo voy a también de manera mañosa, porque luego los libros normalmente lo que abordan primero es la presión constante. Yo voy a abordar ustedes para poder ir entendiendo esto mejor. Voy a abordar la temperatura constante. ¿Sale? Ya estos procesos se conocen como procesos isotérmicos, ¿de acuerdo? Perdón, perdón. Entonces, los procesos isotérmicos que nos está diciendo que la temperatura es constante, ahí qué va a pasar, qué va a ocurrir. Los procesos a temperatura constante, vamos a tener la siguiente situación. ¿Sí? Yo ya les indiqué de los procesos isocóricos que la energía interna que es igual a N CB delta T, ¿cierto? Ya dijimos que vamos a calcular así la energía interna. Y delta T es temperatura 2 menos temperatura 1, ¿cierto? Entonces, si observan ustedes que, pues si no hay cambio de temperatura en la misma, pues el delta T, ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Este de aquí se va a hacer cero, este delta T, y por lo tanto, la energía interna no sufre cambio, ¿sale? La energía interna se va a mantener constante. Todos y todas las cosas tienen una energía interna determinada. Entonces, cuando nosotros tenemos una variación normalmente de temperatura o de alguna otra cantidad de energía que recibamos o que perdamos, la energía interna crece o decrece, ¿sale? Entonces quiere decir que el cambio de energía interna se va a mantener constante, no va a aumentar ni va a disminuir la energía interna que ya tenemos. No es que no tengamos energía interna, porque si me van a decir si vale cero, pues es que no tenemos energía interna, no es cierto, sí tenemos, pero lo que quiere decir ahí es que no va a aumentar ese valor ni va a disminuir, se va a mantener constante, ¿sale? Entonces, si tenemos la primera ley, que es energía interna igual al calor más el trabajo, y la energía interna la están haciendo cero, ¿sale? ¿Estarán de acuerdo conmigo que el calor va a ser igual a menos trabajo, ¿cierto? Entonces también estamos aquí confirmando que efectivamente los signos son contrarios entre las dos variables que tenemos ahí. Calor y trabajo son de signos contrarios.
¿Vale? Pueden tener ahí en este caso el mismo valor, pero de signo contrario. ¿Sale, vale? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de trabajo y de calor? Dijimos que el calor no lo podemos determinar de forma directa, por lo tanto, al que vamos a determinar es al trabajo. Y la fórmula que ustedes ya conocen es menos presión por quién. La formal es por cambio de volumen, la derivada, ¿cierto? Entonces, no me lo van a creer ustedes, pero ¿a qué? Bueno, sí, sí lo creen. ¿A qué es igual la presión de un gas ideal? ¿A qué es igual? ¿O qué? Lo que se acaba de su examen no es cierto. ¿Cómo fuerza sobre área? ¿A qué es igual la presión de un gas? Pues sí, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿Qué pues? Pues es un gas ideal, usted lo puede determinar con la fórmula esta de aquí, ¿verdad? nRT sobre volumen, ¿cierto? Entonces, si ustedes ingresan este valor en la presión, va a ser igual a trabajo igual a menos nRT. Y estarán de acuerdo conmigo que puedo colocar la derivada de volumen con su respectiva variable, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Quedaría dB sobre B. ¿Sale? Entonces, si ustedes integran ese cambio de volumen, porque pueden tenerlo, bueno, van a tenerlo de hecho, cuando tienen ustedes la temperatura constante, pero agregaron calor o retiraron calor, el volumen sí se mueve. ¿Qué va a ocurrir? Que ya le ponemos definido de un volumen 1 a un volumen 2. ¿Y cuál es la integral de 1 entre X? ¿Se acuerda la integral o no? Menos natural, ándele, menos nRT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Verdad? Bueno, que sea logaritmo natural de volumen evaluado de volumen 2 a volumen, de volumen 1 a volumen 2, ¿no? Pero ya sustituido, ahí está. ¿Qué óboles, what? ¿Eh? Entonces quiere decir que en este caso, ¿por qué hice esto? Porque si ustedes observan la fórmula de trabajo, en la fórmula formal, la de presión por cambio de volumen por su derivada, la presión está como constante y lo que tenemos constante es la temperatura, no la presión, ¿cierto? Y si ahora observan la última fórmula, los moles ya sabemos que son constantes. La temperatura está siendo constante, pues sí, ¿no? No tiene T2 ni T1, cosas así. Ahí está solamente la temperatura. Y la R, pues obviamente es constante de los gases. Entonces todo ese término de ahí antes del logaritmo es constante, ¿cierto? Y ya solamente hacemos el cambio de volumen y se obtiene lo final. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula. Calculo trabajo, le cambio el signo y ya sería el calor. ¿Sale? Y obviamente la energía interna se hizo cero. ¿De acuerdo? Hasta ahí nadie tiene duda. No. Pues qué bueno, entonces vamos bien. ¿Sale? ¿Y cuál me faltó? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Eh? Pues la presión constante, ¿verdad? La presión constante. ¿Qué pasa cuando tenemos presión constante? Estos procesos se llaman isobáricos. ¿Sí? De bar, o sea, de presión, ¿verdad? Isobáricos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este procesillo es pues, un poco más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo, perdón, el trabajo es igual a menos presión por cambio de volumen y la presión está constante ahí. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo utilizar esta fórmula sin problemas para calcular trabajo. ¿De acuerdo? Y otra cosa puedo tener aquí sin problemas que puedo ocupar
sería la energía interna igual a N CB delta T. Vamos, bien, ¿no? Hasta ahí. Si así puedo usar esta fórmula, la presión va a ser constante y voy a tener cambio de presión, perdón, voy a tener cambio de volumen y cambio de temperatura. Entonces, ahí está la fórmula NCB delta T. Esta se puede aplicar sin problema. ¿Sale? Y si yo ya conozco el trabajo y la energía interna, dijimos que el calor lo calculábamos de forma indirecta, ¿cierto? Entonces, como la primera ley es energía interna igual a calor más trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que el calor, ¿a qué va a ser igual? Pues a la energía interna menos el valor del trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? No tengo problemas ahí. Perdón. Aquí vamos a hacer una pequeña nota. Ahí tendrá yo el valor de las tres variables termodinámicas de la primera ley, que es calor, trabajo e energía interna. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña nota para que ustedes la recuerden. Nota. Calor y trabajo son de signos contrarios, ¿verdad? Contra, Dios, ¿sale? Número uno. ¿Va que va? Y luego habíamos dicho que de repente vamos a poder observar que existe una eficiencia, ¿verdad? Que existe una situación que nosotros vamos a observar muy seguido, que es que yo puedo agregar una cantidad grande de calor a un sistema o le puedo quitar una cantidad grande de calor y el trabajo que voy a realizar es menor, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener también muy presente que el calor es en, en este, en dimensión, vamos a poner así, en dimensión mayor, mayor al trabajo, ¿sí? Bueno, exceptuando cuando estoy a temperatura constante que van a ser iguales, pues ahí van a ser iguales. Pero generalmente ustedes van a ver que, por ejemplo, le colocan 1000 joules a un sistema y el trabajo va a ser una cantidad menor, ¿sale? Va a haber una eficiencia y eso es lo que nos va a dar pie a la hablar de algo que se llama entropía, que genera algo que se llama la segunda ley. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí nadie tiene dudas? ¿Dudas? No, yo le puedo cambiar. Sí, sí, tómale foto, pues, échale. ¿Vale? Entonces, de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo siguiente. Yo le estoy diciendo que el calor va a ser, es muy común ver que sea mayor en dimensión que el trabajo. Y vamos a plantear esto aquí. Yo tengo mi sistema cerrado, cilindro pistón, tengo aquí mi pistón, ¿sale, vale? Aquí está, yo tengo aquí un gas encerrado. Ya sabemos que tiene una presión, un volumen, una temperatura y una cantidad de gas, ¿sale? Entonces, hay que ver qué pasa, qué pasa si yo coloco, teóricamente, ese es un ejemplo nada más, qué pasaría si yo colocara 1000 joules positivos de calor, ¿sí? Le agrego 1000 joules al sistema y obviamente medimos si su temperatura aumentó o disminuyó, ¿sale? Entonces, yo le agregué 1000 joules, ahí están. Después, ¿qué va a ocurrir? Puede ser
puede ser es un ejemplo teórico porque no lo puedo asegurar. ¿Qué pasaría si yo determinara el calor? Y vamos a poner de ejemplo que nos hubiera dado menos, no sé, 700 joules. Son de signos contrarios, dijimos, ¿cierto? Si tengo calor positivo, el trabajo va a ser negativo, es una expansión. ¿De acuerdo? Si fuera negativo el calor, tendríamos el trabajo positivo y sería una compresión. ¿De acuerdo? Y tengo este valor. Esto es muy común. Esto me está hablando de una eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no todo el calor que yo estoy agregando al sistema, no todo el calor se convirtió a trabajo. ¿De acuerdo? Tengo una eficiencia. ¿De cuánto es la eficiencia? Nosotros pues, la podemos calcular aquí. La eficiencia pues va a ser igual al valor absoluto de lo que es trabajo sobre calor. ¿De acuerdo? Por 100. Aquí le voy a poner la eficiencia. Perdón, estoy escribiendo mal. Eficiencia va a ser igual a ¿cuánto? Valor absoluto de trabajo menos 700 joules sobre 1000 joules por 100. Aquí estamos hablando que esto sería el 70%. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que solo el 70% del calor se pudo convertir a trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrarnos en muchas situaciones algo, algo que me limita, algo que no me permite que los sistemas sean al 100%, que el movimiento perpetuo tampoco exista, que si yo coloco un objeto a que esté moviéndose, pues poco a poco va a perder energía o rápidamente, depende del sistema, y se va a terminar deteniendo. ¿Sale? Entonces, ese algo que me está limitando aquí, yo lo voy a conocer como la entropía. ¿Sale? Ese algo le vamos a poner nombre, lo vamos a conocer como la entropía. ¿Para qué le pongo interrogantes así? La entropía. ¿Y cómo se representa la entropía? Con un delta S. ¿Sale? Un delta S. Entonces, este término es importante determinarlo porque me va a hablar de cuánta energía no estoy siendo capaz de convertir de calor a trabajo. ¿Sale? Es un término que tiene varias definiciones, lo han abordado desde varios puntos de vista, estadístico, químico, físico, desde varios puntos de vista, ¿sí? Uno de los conceptos más populares habla del orden y el desorden de las partículas, ¿sale? Si por ejemplo yo tengo un gas que está pues un tanto comprimido, ¿sale? Si yo tengo un gas que está un tanto comprimido, las partículas de gas, por ejemplo, están así, ¿no? Tengo un recipiente y las partículas están así, ¿sale? Están ahí contenidas. Si yo le agrego energía, ¿sí? Le pongo más energía, por ejemplo, energía calorífica, ¿qué le pasa al gas? Empieza a expandirse, ¿cierto? Y entonces el gas, de estar así como muy ordenadillo, puede quedar todo más separado, se separa más y por lo tanto se desordena más, ¿sale? Se va a desordenar más. Esto es como cuando ustedes van en el camión y se suben al transporte hacia sus destinos y ustedes observan un camión vacío, pues ustedes se sientan donde guste, ¿no? Están todos separados. Normalmente no ven que una persona está sentada y si hay lugares se sientan junto a ella, ¿verdad? Sino se sientan separados. ¿Sale? Pero, ¿qué ocurre si el camión va lleno?
pues en donde les tocó, ¿verdad? Y aunque no les guste estar junto a alguien, pues tienen que estar ahí porque no hay posibilidad de cambiar de sitio, ¿verdad? Entonces, así pasa luego con las partículas. En ciertos momentos las tenemos como muy juntas y no pueden moverse, no tienen lo que le llamamos grados de libertad tan fácil. No pueden rotar, vibrar, desplazarse con facilidad en el recipiente. Pero cuando están expandidas, pues tienen espacio. Y eso les permite desplazarse mejor, girar, hacer todos sus movimientos entre las partes internas de su partícula con mayor facilidad, ¿sí? Y así pasa. Entonces, cuando está la situación muy ordenada, que hay como hasta inclusive llegamos a tener sistemas tan ordenados que se hacen sólidos, ¿cierto? Y hasta inclusive ustedes en su química básica vieron celdas de cristales, ¿verdad? Ya vieron que, creo que sobre todo abordaron las cúbicas, ¿cierto? Tienen un orden muy bonito, pero ¿qué pasa cuando tenemos gases que están todas las partículas desordenadas? Aquí se dice que la entropía, entropía alta, ¿sí? Hay una alta entropía, hay un alto orden, tenemos un alto orden, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Que aquí todo se separa, la entropía es baja, ¿sale? Y esto es, vamos a poner aquí alto, alto orden, y aquí bajo, bajo orden, ¿verdad? ¿Sale? Entonces esto cambia, pero fíjense, si yo le agrego energía a ese sistema y las partículas se expanden, y luego cuando le quito la energía, lo ideal es que el sistema sea reversible y que regrese de otra vez al mismo orden, ¿sale? Pero realmente, cuando luego le estoy quitando energía a las partículas, ya no son capaces, por diversas situaciones, de regresar al mismo orden que tenían. Siempre queda una diferencia, ¿sale? Eso, por ejemplo, también es entropía, eso se habla de entropía. Sin embargo, yo les voy a hablar, el abordaje de la entropía que yo les quiero dar es como lo que yo he llamado, porque bueno, no sé, eso no lo he visto en los libros muy común, que yo le he llamado la energía de desecho. ¿Cuánta energía estoy desechando? ¿Cuánta energía no estoy aprovechando? Esto me va a dar idea de lo siguiente, miren, la fórmula de la entropía, el delta S, hasta le voy a poner aquí unas líneas para separar la información, ¿sí? El delta S, su fórmula es la siguiente, es el calor, perdón, el calor reversible, lo que tiene que ser el calor reversible, no cualquier calor, sino de sistema reversible, entre, entre la temperatura. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de esto para que lo entendamos, ¿sale? Esa es la fórmula de la entropía, ¿de acuerdo? Y esta fórmula es la que nosotros conocemos como una de las fórmulas que hay para la segunda ley, ¿sabe? Para la segunda ley de la termodinámica, esa es parte de la segunda ley. Y lo que quiero que observen aquí son las unidades. ¿En qué unidades va a quedar esta entropía? Entropía. ¿En qué medimos el calor, dijimos? En joules. Muy bien. ¿Qué sistema internacional? ¿Verdad? Joules. ¿Y la temperatura? En Kelvin. Va. En Kelvin. Ahí está. ¿Sale? Temperatura absoluta en sistema internacional. Muy bien. Joule sobre Kelvin. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahora? Por eso me voy a desplazar ahora para acá. ¿Qué pasaría si ustedes aquí determinaran la entropía y les diera un valor de
vamos a inventarlo, ¿eh? Es como inventado para que ustedes me puedan entender de qué quiero hablar, ¿sí? Vamos a suponer que les dio 2.3 2.3 joules por Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Porque pues, lo van a determinar y luego, y luego de ahí qué. De hecho, cuando vean su termo, me parece que la 2 si mal no recuerdo, la entropía la van a ocupar para calcular la eficiencia de una máquina térmica. ¿Sale? Se emplea mucho para calcular qué tan eficiente es su máquina térmica. Y eso les va a hablar de qué tanta eficiencia tienen en sus automóviles que ustedes van a diseñar o que ya existen en el mercado y que podemos hacer que cambie ese número de entropía y que pueda mejorar el sistema o pueda empeorar. ¿Pero qué creen que les diga ese número? ¿Alguien tiene idea o no? Si no, para decirles yo. Salud. ¿No tiene idea, va? Yo, vole. Ahorita le vamos a decir para qué. Dice 2.3 joules sobre Kelvin. Quiere decir ese número, por eso yo le llamo la energía de desecho. Coste que también les aclaro que ese término yo me lo inventé, ¿verdad? Para que luego no vayan a decir que no, pues no está en el libro, ¿verdad? Yo le he llamado la energía de desecho. ¿Sale? Para que lo entendamos, para tratar de comprenderlo. Ahorita lo que le estamos dando son como las bases para que cuando lo aborden a profundidad en su termo uno pues tengan más idea de qué están hablándoles. ¿Sale? Y fíjese nada más, ¿qué quiere decir esto de la energía de desecho? Quiere decir que cada que yo aumento un Kelvin, ¿sí? Porque tengo un signo positivo, ¿verdad? Ahí, hasta lo vamos a escribir aquí. Yo tengo 2.3 joules sobre un Kelvin, ¿cierto? Y tiene aquí un signo positivo, ¿cierto? Ah, qué feo le puse el círculo. Bueno, tiene un signo positivo. ¿Lo que va? Entonces, por eso dice, cada que yo aumento un Kelvin, 2.3 joules de ese calor, de esos 2.3 joules de ese calor, no se están convirtiendo en trabajo. ¿Sale, vale? ¿Sí? ¿Sí me cacharon? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si ese número se hace más grande? Pues la eficiencia baja. Exacto, ándele, baja. O sea, cada vez, si el número de entropías se hiciera más grande, si sea, no sé, 4 joules sobre Kelvin, lo que les puedo asegurar es que el trabajo ya no va a ser menos 700 joules, va a ser un número menor, van a ser menos trabajo, ¿sale? Si yo disminuyo la entropía, es decir, por ejemplo, le pongo un joule sobre Kelvin, el trabajo se va a hacer más grande, ¿de acuerdo? Entonces, entre más se parezca el valor del trabajo y del calor, quiere decir que tenemos cada vez más eficiencia. ¿Ya me cacharon por qué le digo la energía de desecho? A eso me refiero, de que si ese valor de entropía ustedes lo aumentan, les aumenta, quiere decir que ustedes cada vez están teniendo menos eficiencia. Si ese valor de entropía disminuye, quiere decir que ustedes van a tener cada vez más eficiencia. Entonces, una de sus misiones en la vida como ingenieras e ingenieros es conseguir que ese número cada vez se haga más pequeño. Va a llegar un momento en que ya no lo pueden hacer más pequeño por diversas situaciones que van a hacer imposible esto, pero entre más pequeño lo puedan conseguir, mejor. ¿Vale? Quiere decir que desperdician menos calor y lo están convirtiendo cada vez más eficientemente a trabajo. ¿De acuerdo? Por eso le llamé yo la energía de desecho. ¿De acuerdo? Y esa expresión ahorita se la vamos a dejar como de la segunda ley. El programa, el programa no contempla la segunda ley. Por eso la estamos abordando así un poquito más light, pero no quisiera que se fueran sin esa información.
¿sale? Entonces, vamos a hacer también la deducción de las fórmulas para cada caso que tenemos aquí anteriormente. Para cada uno de estos tres casos, vamos a determinar su entropía. ¿Cómo va a ser, cómo sería la fórmula de entropía? ¿De acuerdo? Pero el programa solamente contempla la primera ley, pero vamos a ver también un poquito de esto de la entropía para que cuando lo aborden ya no les sea tan desconocido y lo puedan entender mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿No tenemos duda? Ah, bueno, ahora ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo, no sé, vamos a hacer el caso contrario, calor igual a menos 1000 joules y por lo tanto trabajo igual a 700 joules, dijimos que eran signos contrarios, ¿cierto? Y ahora que ustedes tuvieran menos 2.3 joules sobre Kelvin, pues, no sé si ustedes van ustedes que todo tiene lógica. Pues si el calor es positivo es porque están agregando la energía y la temperatura está subiendo, ¿cierto o no cierto? Si ustedes quitan calor, quiere decir que la temperatura va ¿qué? A bajar, ¿verdad? A descender. Y por eso es negativo. Si yo tuviera menos 2.3, pues ahora la interpretación sería que cada que disminuyo el Kelvin, ¿qué pasa? Que 2.3 joules de ese calor no se está yendo a hacer trabajo, ¿sale? El signo también es importante en la entropía. Si lo estoy ganando, lo estoy perdiendo, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿A qué va? Lo quiero abordar desde ese punto de vista. Hay varios abordajes. Ahí les voy a recomendar mucho. Voy a buscarlo inclusive. Hay un texto se llama Isaac Asimov. ¿Quién lo han escuchado hablar? ¿Al Isaac Asimov? ¿No? Les voy a pasar un texto ahí que habla de la entropía. Se llama, el título del escrito es una hojita, es una historia, se llama La última pregunta y habla de la entropía para ver si también con esta herramienta ustedes pueden encontrar el significado mejor de la entropía, ¿verdad? Se llama La última pregunta, Isaac Asimov, así le pueden poner, la última pregunta, pregunta. Vamos a buscar y se los vamos a enviar. Es una hoja nada más, pequeñita. Isaac Asimov escribió varias, bueno, no sé cómo llamarle, novelas, varias historias, varios, escritos en general que hablan de ciencia y era muy futurista. Él escribió el libro este de Yo Robot, que hizo el Will Smith. Él escribió por ejemplo, esta película, ¿no? Y si lo leen, escribió varias películas que han visto ustedes, que eran antes libros, que están en libros, ustedes van a ver que las escribió Isaac Asimov. Era una persona que aunque no era científico formal, o sea, que no había estudiado ciencia, siempre escribió cuestiones futuristas involucrando muchas cuestiones científicas. ¿No? ¿Se han visto la película del hombre bicentenario? ¿No la has visto esa? Del hombre que cumplió 200 años, ¿no? Que era una máquina al principio y luego lo adoptó la humanidad como humano, ¿no? Porque diseñó sus sistemas de tal forma que se fueran degradando para que pudiera morir. ¿Sí? Entonces ese, por ejemplo, también lo escribió él. Hay varias cosas interesantes, ¿vale? Y ahí él escribe esa obra que es la última pregunta, es una hojita. Son personas que están en el futuro, no se les voy a contar tanto para ver si lo leen. Y habla acerca de la entropía. ¿Sale? Les digo que hay diferentes puntos de abordarla, diferentes interpretaciones, pero a mí me gustaría que ustedes tomaran que es más enfocado a lo que van a hacer para su materia también de motores y de termo, de cuánta energía están siendo capaces ustedes de convertir de calor a trabajo. ¿Sale? Obviamente que si esto fuera ideal, pues el valor
de calor sería 1000 joules y el valor de trabajo, pues menos 1000 joules, ¿vale? Pero sin embargo, como les he dicho, muchas cuestiones se pierden. El calor se va a calentar componentes. Hay radiación, porque inclusive acerquen su mano ustedes a un motor y se siente caliente sin tocarlo, ¿cierto? Entonces también se está perdiendo calor por radiación. El aire que circula alrededor se lleva también una parte del calor, que eso se llama convección, por convección, por radiación y por conducción, por los tres fenómenos térmicos, se está perdiendo calor y eso hace que en lugar de que se esté yendo a calentar el gas para que se expanda, se va a otro sitio, ¿sale? Y ese es el enfoque que le vamos a dar hacia ese sentido.